Bienvenidos a Reflexiones desde mi sillón. El tema de hoy, el proceso de la vida cristiana. Hoy quisiera compartir acerca del proceso de la vida cristiana. Y quisiera hacer una analogía con la estación que tienen los trenes. La vida cristiana la podemos resumir en 3 estaciones. La primera estación es la estación del arrepentimiento. Y está basado precisamente esta idea en el libro de Lucas capítulo 13, cuando Jesucristo hablaba con su gente, con los discípulos. Él empezó a hablar algo en relación a esto. ¿Piensan ustedes que los galileos que murieron en manos del rey sí merecían ser castigados y los demás galileos no? También seguía leyendo, Jesús seguía hablando y yo leyendo el texto de Lucas capítulo 13, y él decía, ¿o acaso que aquellos 18 que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé eran más pecadores que todos los demás? Evidentemente no. Lo que Jesucristo estaba diciendo es que a la final, indistintamente, todos somos pecadores. Todos algún día vamos a dar cuenta a Dios. Y en ese sentido debemos entender algo. Necesitamos arrepentirnos. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, tendemos en este mundo a jerarquizar el pecado. Hablamos de pecados veniales, hablamos de pecados pequeños, pecados grandes. A la final, delante de Dios, el pecado es pecado. Entonces, en ese sentido, la humanidad necesita arrepentimiento. Necesitamos buscar de Dios. Jesucristo dijo, cuando inició su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender en el proceso de la vida cristiana, la primera estación es arrepentimiento. Eso nos conduce a una segunda estación. La segunda estación es precisamente una entrega genuina. Una entrega genuina. No basta solamente con estar arrepentidos. Ahora necesitamos entregar nuestras vidas genuinamente a la dirección de Dios. Y para eso, precisamente en el mismo texto de Lucas, en el mismo libro de Lucas, capítulo 6, Jesucristo empezó a hablar con su gente y le habló de una parábola de los 2 cimientos. Y en esa hizo una relación bien interesante, una comparación bien interesante. Habló del hombre insensato y habló del hombre sensato. Entonces a veces creemos que la insensatez es que es una persona que no entiende, que es bruta. No. Eso no tiene que ver con inteligencia. Tiene que ver con algo bien importante y tiene que ver con obediencia. Oiga bien, tanto el insensato como el sensato oyen. Tanto el insensato como el sensato edifican. Y tanto el insensato como el sensato, a los dos le vienen pruebas y dificultades. ¿Cuál era la diferencia? Que uno obedeció la instrucción de Dios y edificó sobre la roca, pero el otro no quiso obedecer. Entonces, cuando hablamos de una entrega genuina a Dios, estamos hablando de obedecer sus preceptos, de obedecer sus principios. Tales principios los encontramos en la palabra de Dios. Por eso yo sigo reafirmando y me continuaré haciendo esto, que basar mi teología en mi experiencia no funciona. Debo tomar en cuenta la experiencia, pero mi teología debe estar basada en lo que la Biblia dice y en los principios de Dios. Entonces, la obediencia es fundamental para que verdaderamente tú entiendas que has tenido una entrega genuina a Jesucristo. Y lo último, esa es la segunda estación. La primera era arrepentimiento, ahora la segunda es una entrega genuina. Entonces, la tercera estación que debemos tomar en cuenta es la consagración. No basta con un arrepentimiento o una entrega. Necesitamos ahora consagrar nuestras vidas a Dios. En el mismo libro de Lucas podemos encontrar una historia bien fascinante, precisamente que nos habla de lo que es la consagración. Muchos venían a Jesús, entonces Jesús los ponía contra la espada y la pared. Unos le decían, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesucristo le decía, te voy a contar algo. Todos tienen buenas casas, todos tienen buen albergue, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Nos vamos a enfrentar y te vas a enfrentar a situaciones difíciles. Eso hacía que la gente tambaleara, eso hacía que la gente fuera confrontada. Muchos se iban, otros se quedaban, pero debemos entender que cuando caminamos en el camino del Señor van a haber dificultades, van a haber pruebas,
van a haber situaciones difíciles y Jesús lo alerta. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos consagrados a la verdad de Jesucristo, a la vuelta de la esquina vamos a estar corriendo, vamos a estar sucumbiendo y vamos a dejar todo el proyecto que está por delante, que es el proyecto de la vida cristiana. Siguiendo la lectura, dice el texto de la Biblia ahí en Lucas que Jesucristo le dijo, mira, invitó a alguien a una fiesta, los invitó a entrar a tener coinonía con Jesús, y viene y dice la palabra del Señor que uno le dijo, deja que vaya y entierre primero a mi padre. Mucha gente a veces cree y entiende que ya el papá había muerto, pero no necesariamente. Cuando estudiamos la Biblia, cuando hacemos un estudio serio de la Biblia, nos damos cuenta que este hombre lo que estaba diciendo es, mira, espera a que mi padre muera y después que entierre a mi padre, yo vengo y te sigo. Entonces, ese tipo de personas que yo los llamo los hermanos primero. Señor, primero déjame ir a hacer esto. Primero déjame ir a hacer aquello. Señor, primero voy a atender mis negocios. Primero voy a atender lo otro y después te voy a seguir. Yo te tengo una respuesta. Eso habla de no consagración, porque a la final, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú haces, si tú colocas a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Entonces, en ese sentido, tenemos cristianos que de pronto deciden seguir a Cristo y son como los saltamontes, caminan de ideología en ideología y no consagran sus vidas a Cristo. Personas que se dicen ser cristianos y siguen consultando brujería, hechicería, babalao, o qué sé yo, tantas cosas que se ven en el mundo, te llegan a tu vida y empiezas a distorsionar el mensaje del Evangelio en tu vida, el llamamiento que Dios te ha dado. O haces como ese tipo de personas que entonces colocas las primeras cosas como las casas, como los trabajos, como la familia, la colocas en primer lugar, dejando a tu Dios en segundo plano. Yo estoy convencido, y te lo vuelvo y te lo repito, no es que Dios no quiera que tú quieras a tu familia o el trabajo, no es que Dios quiera que tú seas un desdichado, que no prosperes, no, simplemente que todo tú lo traigas a disposición del Señor, y colocándolas en disposición del Señor, tú vas a tener la plena convicción de que vas a consagrar no solamente tu vida, tu ministerio, tu familia, todos tú vienes a la disposición del Señor y se va a cumplir lo que dice el texto de la Biblia, que Dios te va a honrar cuando tú decides consagrar todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres en las manos del Señor. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Bienvenido al camino de la vida cristiana, pero debes entender, 1, arrepentimiento. Número 2, una entrega genuina a Jesucristo. Y número 3, consagrar todo lo que tú tienes a la disposición y a la dirección del Dios Todopoderoso. Quiero darte gracias por este tiempo, gracias por escucharme. Esto fue Reflexiones desde mi sillón. Quiero decirte que si te gustó el contenido del programa, si habló a tu vida y te motiva a seguir creciendo en el Señor, por favor, dale like, por favor, comparte. Me puedes encontrar en YouTube con este nombre, Reflexiones desde mi sillón. Y gracias, nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga.